Estamos listos en Buenos Días para hablar de un tema que nos preocupa principalmente a los padres. Es que yo solamente de comentarlo ya me empieza a picar toda la cabeza. Hoy vamos a hablar del contagio de los piojos. Comenzaron las clases en Venezuela y bueno, comenzó también la preocupación de muchos padres. Está con nosotros la dermatóloga Lisbela Azuaje, ya lista para responder a sus preguntas. Buenos días, bienvenida. Hola Marjorie, buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros hablando de un tema que, bueno, yo lo sufrí de pequeñita. Quería saber, ¿hay personas que tienen más sangre que otras para que le caigan piojos? La realidad es que todos podemos ser víctimas de esta situación. En general, hay tres tipos de piojos que pueden afectar el humano, pero realmente el que afecta sobre todo la edad pediátrica con todo este tema de regreso a clases Ujú. es aquella pediculosis que afecta a la cabeza y no hay ningún tipo de predisposición. Simplemente el contacto directo ya puede ser suficiente para que cualquiera pueda sufrir de pediculosis. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener en la salud del niño el hecho de que tenga su cabeza llena de piojos? Sí, realmente es una molestia importante porque el picor es el síntoma cardinal que muchas veces lleva a alertar a los padres, entonces esto lleva pues a menor calidad de vida, trastorno del sueño, etcétera, etcétera. Realmente este tipo de pediculosis afortunadamente no es un vector, este tipo de piojo para la transmisión de otras enfermedades como sí puede ocurrir en la pediculosis del cuerpo, pero en estos casos de picor avanzado que el niño pues tiende a rascar y a manipular, lo que sí puede verse es una impetiginización, es decir, una sobreinfección bacteriana además de la pediculosis existente. ¿Eso qué puede causar? En palabras sencillas. Infección por bacterias pues va a llevar entonces a unas lesiones un poquito más llamativas en cuanto a la sintomatología, rojas, dolor, incluso pudiera haber algo de drenaje de pus, de material serohemático, incluso la aparición de adenopatías, que es inflamación de los ganglios y hasta fiebre, pero ya esto es en casos avanzados que se complican precisamente con esta sobreinfección. ¿Piojos con tener suciedad en la cabeza o eso es un tabú? Bueno, fíjate que si hay algo asociado al tema de la higiene, en el sentido de que si empezamos a compartir nuestros artículos de uso, sobre todo lo que es peines, cepillos, gorra, esto puede ser una medida o una forma de contagio indirecto. Entonces es importante tener esa previsión para pues, evitar de que haya más contagio de esta condición que suele ser muy común. Yo recuerdo que en mi época tejían un gorro de lana, recogían el cabello y eso era como una medida de prevención. Ya la gente sabía o tiene o no quiere que se contagie. ¿Eso sigue siendo una recomendación? Bueno, en efecto, tener el cabello recogido, pues evita de alguna manera aquellas personas que por gusto o por alguna condición pues no tienen cabello, pues tienen menos probabilidad de sufrir, ¿no? Sin embargo, bueno, lo importante es detectar los casos a tiempo, recomendar el tratamiento, que no solamente va con la aplicación de ciertos principios activos, sino también con el hecho de peinar con ciertos peines, valga la redundancia, que sean pues finos, de dientes finos y bien rígidos para hacer el arrastre mecánico de este ectoparásito, pues es esencial. Entonces, de alguna manera, pues sí, tener nuestro cabello recogido pues minimiza la probabilidad y tal vez por eso lo vemos más en niñas que en niños, porque bueno, las niñas muchas veces pueden tener el cabello más largo que los varones. ¿Es cierto que los piojos pueden sobrevivir incluso estando en el agua, en una piscina, nos podemos contagiar? En el agua y en la piscina no, pero en, digamos, artículos sólidos, por decirlo de alguna manera, sí. Y por eso precisamente comentaba el hecho de que puede haber un contagio indirecto por peines, por cepillos, etcétera. Claro, la realidad es que este parásito tiene que alimentarse de la sangre del huésped. Él suele picar cada 4, cada 6 horas para alimentarse y de ahí viene este picor, pues bien intenso, pero en ciertas condiciones puede sobrevivir fuera del ser humano. Entonces, por eso es importante
importante evitar compartir artículos de uso personal y tomar las medidas de limpiar y sobre todo exponer al calor estos elementos, gorras, sombreros, los peines y cepillos, porque el calor puede matar el parásito y evitar este contagio de esa forma. Nosotros o moríamos por los piojos, en una manera muy cómica de decirlo, o por lo que hacían nuestros padres con los piojos. Yo recuerdo que a mi hermana le colocaron baigón y la envolvieron como con un emboplaje en la cabeza, no sé cómo sobrevivió. ¿Qué productos han sacado al mercado que nos permitan, que no generen esos traumas en los niños y que nos permitan acabar con los piojos? Sí, por favor. Bueno, la automedicación siempre es un problema y realmente si hay principios activos, sobre todo a bases de permetrina, son pediculocidas, generalmente en loción en champú que deben ser aplicados con el cabello seco, dejarlos varios minutos para actuar y luego sí es bueno practicar lo que se llama el peinado húmedo, o sea, retirar estos productos y con el cabello mojado hacer el peinado, el cepillado de todas estas fibras capilares para extraer mecánicamente al parásito que está allí, digamos, llevando todo su ciclo de vida en el pelo del huésped. Y además, pudiera hacer una buena medida luego, simplemente con el secador, aire caliente, unos 20-30 minutos también nos permite ayudar, porque realmente no hay ningún tratamiento 100% efectivo, pero haciendo todas estas medidas, pues aumentamos la probabilidad de éxito y también es muy, muy importante hacer el tratamiento, reposar una semana sin usar ningún tipo de medida, por decirlo así, y luego repetir nuevamente para garantizar que estemos matando también los parásitos nuevos que nacen a partir de los huevos que se rompen, que se eclosionan. Sí, hablemos un poco acerca de cómo combatir los huevos de los piojos, porque a veces con el peinecito no caen y no son visibles a menos que uno esté bien concentrado. Sí, hacer las tres técnicas es lo ideal. Bueno, el dermatólogo les va a recomendar precisamente ese pediculocida y es importante no solamente la recomendación del producto, sino como también les explicaba, saberlo utilizar. Tenemos que tener mucha paciencia, Sí. esperar por lo menos unos 10 minutos con el producto, luego hacer el peinado cada 2 o 3 días también por unos 10 minutos, el calor por unos 30 minutos. Todo esto va a garantizar que tanto la forma adulta como el huevo pues muera y evitar de que haya una reinfección. Cuando, por ejemplo, son varios niños en una misma familia, es recomendable aislarlos, tomar las medidas de prevención necesarias y si hay que limpiar otros espacios como por ejemplo la cama, la almohada. Sí, realmente es debatido si necesitamos o no hacer el tratamiento, digamos, de los familiares o las personas Ujú. cercanas al caso, pero la realidad es que solemos hacer esa recomendación, porque a veces hay Sí. personas que pueden tener el problema y no necesariamente tener pues el picor característico. Entonces, en general, sí tratamos que este tratamiento se extienda a las personas pues allegadas al paciente. Es importante informar en los colegios, en las escuelas, para que las maestras pues estén al tanto y también ellas son expertas en revisar y alertar, porque si no, al momento de curar a este paciente y que vuelva a sus actividades, pues fácilmente se puede reinfectar. Y no es necesario realmente tener como una higiene estricta sobre los fomites que no tengan contacto directo con el pelo. Claro, en ese sentido está el tema de las sábanas, entonces, claro, al final uno peca un poquito de más, pero simplemente con calor. Entonces, lavar de pronto lo que es la ropa de cama, las sábanas, no tanto los muebles, pero lo que sí tiene más contacto al momento, pues, de permanecer el cabello mientras dormimos, el calor en el agua, en la secadora sería suficiente. Esa pequeña recomendación ya para cerrar, hay muchas madres que toman medidas radicales como por ejemplo cortar el cabello de sus niños. ¿Es necesario de sus niñas? No, no es necesario. De verdad que con el tratamiento y todo lo que hemos conversado vamos a lograr controlar esta condición. No, no es necesario. Por supuesto que si lo hacen van a erradicar con todo, ¿no? Pero no, no lo veo necesario. Gracias por compartir todas estas recomendaciones el día de hoy, porque ya los chamos regresaron a las aulas de clase y bueno, regresa también este problema del contagio de piojos, así que vale la pena hablar de estos temas. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Igual, gracias a ustedes.